Qué bueno estar una vez más aquí entre ustedes con la alegría de participar en estas cosas que nos dan vida y nos la dan abundante. Y por eso, pues, vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues continuamos en nuestro devenir por este mundo tan hermoso en el que estamos participando estos días ya en la Santa Cuaresma, y habíamos visto el día pasado, recuerden ustedes que habíamos estado viendo qué era la espiritualidad, cómo se podía vivir la espiritualidad de la Semana Santa, de la espiritualidad cuaresmal, pero en especial la de la Semana Santa, que me parecía tan supremamente provechoso para nuestro crecimiento espiritual. Y decíamos, porque es que de pronto hay pues muchísimas cosas que son buenas, no cabe la menor duda, no vamos a poner en duda que hay pues muchísimas cosas, pero yo quise hacer hincapié en lo que me parece como medular en el mundo de la espiritualidad. Y decíamos cómo siempre, pero de un modo muy especial, en las reformas del Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, ay, que se nos va el eco. Alguien ha abierto. Alguien ha abierto. Ya le estoy cerrando, padre, un segundito, que es que hay veces que me falta. Ya sí, cerró. Es que se nota un eco grande, por eso, por lo demás. Pero bien, decíamos que en la Sacrosanctum Concilium, que es el texto sobre las reformas y la liturgia en la Iglesia, nos dice de una manera tan especial que cuando se celebra cualquier sacramento, cualquier ceremonia, cualquier acción litúrgica, se ha de tener muy en cuenta que tiene que ser iluminado por la Sagrada Escritura. No vale, me parece muy empobrecedor, quedarnos con la... Se le fue el volumen, padre. Sí, porque entró una llamadita, gracias. Ah, ok. Le va a tocar ponerlo para que no le suene. Ay, ¿cómo será? Espérese usted, porque es que usted sí sabe, pero a ver, yo creo, a ver, ¿se oye? Sí, correcto, ahí está bien. Perfecto, he anulado el sonido, creo que sí, esperemos. Decíamos que toda acción litúrgica tiene que ir iluminada con las lecturas de la Sagrada Escritura, que son las que nos dan el talante de lo que estamos celebrando. A veces hay cuestiones no litúrgicas en las cuales no se atiende convenientemente a esta normatividad tan pertinente del Vaticano II, y entonces lo que sucede es que las acciones pues quedan iluminadas mediante otras maneras pues que no tienen la inmensa riqueza que tiene la liturgia
de la palabra. Por eso habíamos dicho el día pasado que para adentrarnos en el saber y en la espiritualidad de la Semana Santa es más que pertinente el adentrarnos en la liturgia de la palabra, que es lo que hicimos el día pasado, y quedan ustedes una vez más emplazados para leer esos textos. ¿Y qué vamos a participar? Pues lea usted el texto y goce de la espiritualidad de la Iglesia en estos momentos por este o aquel texto. Por eso hicimos el día pasado la lectura, no la lectura, sino la llamada de atención sobre cuáles son las lecturas con las cuales tenemos que vivir la espiritualidad. Repito, porque es que hay muchas otras cosas que sin ser malas, pero pueden ser menos enriquecedoras. Entonces, pues otros modos piadosos que son valiosos, ¿para qué? Pero la liturgia y la riqueza de los textos de la liturgia son una verdadera maravilla. Eso fue lo que hacíamos el día pasado, y hoy lo que vamos a hacer es dar un paseo por la liturgia y enunciar cuáles son los elementos más valiosos, si se puede decir así, o más importantes, porque pues la liturgia tiene ritos más importantes y ritos menos importantes. Por ejemplo, en este año, si Dios da licencia, pues el día de Jueves Santo no se hará el lavatorio de los pies, que es una acción litúrgica. Ojo, quería resaltar eso, y el día pasado yo había dicho qué es lo que era la liturgia. Y acuérdense en Leitón Urgón el trabajo a favor del pueblo, que era liturgia, no solamente es la liturgia cristiana, sino se entendía como liturgia Leitón Urgón lo que hacían los políticos en favor del pueblo. Ese es el Leitón Urgón, es lo que se hace en favor del pueblo. Entonces, que luego se traduce también por la obra de Dios, Opus Dei, que es muy curioso porque, por ejemplo, tiene una manera muy especial de hablar de el Opus Dei, la liturgia de las horas, que es la acción de Dios. Entonces, esas acciones son, lo repito, y ya lo decía el día pasado y quiero volverlo a repetir, que son la glorificación de Dios y la santificación de los hombres. Eso es muy importante, porque hay muchísimas cosas que tienen muchísimos valores. Ojo, en esto estoy hablando de lo que se da en llamar los sacramentales. Los sacramentales tienen una cierta analogía con el valor de los sacramentos, pero los sacramentos son instituidos por Cristo en la Iglesia. Cristo es el que instituye los sacramentos, que son los 7 signos sacramentales, y con todo lo que la Iglesia pone en la sacramentalidad. Por eso es tan importante, repito, la sagrada liturgia, Leitón Urgón, lo que se hace en favor del pueblo para glorificar a Dios y santificar a los hombres. Me parece es muy importante esta manera de decir, porque no sé, el otro día me causaba gracia, estaba celebrando la Eucaristía y había una persona en primera fila devotísima haciendo una devoción, una novena al Divino Niño. Y claro, me di cuenta por el librito que tenía y porque estábamos celebrando la Eucaristía y ella se fue donde el Divino Niño, oró un instante, se volvió, se puso, pues bien, no voy a decir, pobre señora, bendito sea mi Dios, ojalá que todos fuéramos tan devotos, pero la liturgia es la acción de Dios, Dios obrando en favor de nosotros. Es
y por la palabra, acuérdense que decía, creo que San Jerónimo, que dice que en la Sagrada Escritura Dios nos habla. Y cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. En cambio, en la Sagrada Escritura, Dios nos habla. Bien. Entramos, pues, a ver cómo se ha desarrollado todo este mundo de la liturgia. Y me parecería tan pertinente el recordar una vez más a la buena monjita Egeria, a la gallega paseadora, que pues caminó, pues no sé, dicen que 5.000, ¿no? Más de 5.000 kilómetros, ¿no? Porque es de ir desde su natal Galicia hasta Jerusalén y volver, pues hay bastantes kilómetros. Dicen que las calzadas romanas más o menos tenían unos 80.000 kilómetros. Pues hizo uso de estas autopistas allá en aquel siglo IV. ¿Y por qué en el siglo IV? Hay que recordar siempre que es absolutamente recursivo el entender que la liturgia tiene unos momentos más importantes y sobre todo se van a dar después del siglo IV. Por eso el padre Garrido, de feliz memoria, que era nuestro profesor de religión, de liturgia, el padre Garrido decía que el siglo V es el siglo de oro de la liturgia, porque, acuérdense, el siglo III es un siglo de persecución, el siglo IV es el comienzo de la liberación, 313 el edicto de Milán, posterior el de Tesalónica, y el siglo V es el siglo donde se gesta toda la liturgia que hoy tenemos, que tiene muy diversas maneras de expresarse. Nosotros vivimos en la liturgia romana, y la liturgia romana es la liturgia occidental, que es una liturgia que se unifica sobre todo a partir de los monjes benedictinos, que va a haber toda una reforma de Cluny y se unifica la liturgia, pero había muchísimas otras maneras de concebir la liturgia, así como sucede en la actualidad con la liturgia oriental. Tengo por aquí a San Charbel colgadito ahí, y pues claro, es maronita, entonces son las liturgias de todas esas liturgias orientales que son una inmensa riqueza. Pero además de la liturgia romana, pues existía, recuerden, la liturgia galicana, la liturgia mozárabe, la liturgia milanesa, la liturgia del norte de África, y había muchísimas formas litúrgicas que se unificaron. Hay siglo XII, hay unas unificaciones, se van unificando por razón de la extensión del mundo benedictino, que tiene una liturgia y es más que propia, pero en el siglo IV, pues, no existía una unificación de la liturgia. Esto es muy importante y creo que es más interesante porque a veces se hace una hipérbole de la liturgia, y no, la liturgia es lo que la Iglesia quiere que sea la liturgia. Es muy gracioso, antes de las unificaciones del siglo V, tan no estaba unificada la liturgia que no existían los libros litúrgicos. Y hay unas anécdotas muy simpáticas donde algunos padres del Oriente vienen a Roma y participan en la Eucaristía con el Santo Padre, y
y cada cual celebra la Eucaristía según su real saber y entender, porque sencillamente no hay unos libros litúrgicos. Habíamos hablado de Hipólito, que tiene unos textos que no son litúrgicos. Hipólito, que es un personaje un tanto raro, porque parece que hasta habría sido antipapa, pero luego murió mártir y es Dios con la sangre redime. Y entonces el bueno de Hipólito tiene los textos bellísimos de las anáforas sacramentales, que son las que en el Concilio Vaticano II se utilizan más bien como modelo para las anáforas, sobre todo la 2 y la 3, y las demás pues son muy parecidas, pero la 2 y la 3 son calca. Y entonces, repito, hay un modo de ir creciendo la liturgia. Por eso, cuando a veces hay unos rifirrafes por más o por menos, hay que leer historia de la liturgia, que me parece tan importante. Con todo, nos quedamos con la monja Egeria, y la buena monja Egeria pues se va a pasear, la monjita paseadora se va a pasear hasta Jerusalén, y allí nos tiene pues cantidad de datos, merece la pena leerle, y pues leí hace un instante, pero si me quedo con la monja Egeria no me entro en el misal, y por eso, pero sí quedaba muy simpático la descripción que hace del Domingo de Ramos, que es muy curioso. Es Domingo de Ramos en Jerusalén, pero en algunos otros lugares se celebra el lunes de Ramos, porque la Semana Santa pues tiene otros modos. O sea que a veces uno se escandaliza, que es lo que ahora veremos con la misa crismal, o con lo que nos va a pasar en estos días santos, donde en esta parroquia y en otras muchas parroquias, lo que vamos a tener que hacer por mor de la pandemia, multiplicar las Eucaristías, cuando es muy gracioso porque el ritual dice, el jueves se tiene que hacer solo una misa, por privilegio para los enfermos, y ahora uno dice, pues no, pues haremos 3 o 4, propter opportunitate, por la oportunidad. Entonces, la liturgia es un elemento vivo para la santificación de los hombres. Si no es así, y la Iglesia lo va haciendo así. Bien, entonces, la monja Egeria, en este Domingo de Ramos, cuenta cómo se van al monte de los en la cima del Monte de los Olivos, más o menos, que había una iglesia que era la iglesia de la Ascensión, y entonces allí les espera el obispo y se van bajando y van y tienen que hacer hasta entrar en Jerusalén, y van cantando, y sobre todo quienes cantan son los niños, y hacen una procesión que llegan a la noche y llegan hasta el Santo Sepulcro, hasta la Anástasis, y allí es toda una celebración de la cual estamos nosotros usufructuando. Bien, entonces entramos pues en la liturgia del Domingo de Ramos. La del domingo, les insisto, por favor, que cuando quieran saber alguito de liturgia, como ahora tenemos el ritual en esta cosita que se llama Internet, pues entre usted y lea, y verá, pues yo voy a hacer un excursus, porque es que si no, pues no me daría, y quiero llegar siquiera hasta el... No creo que veamos el domingo completo, pero al menos decir qué es lo que puede ser. Entonces, así como el domingo pasado, el día pasado, recuerden que no vimos las lecturas del Domingo de Ramos, perdón, del Domingo de Pascua, porque se nos quedó, que nos quedaban así como de poquito tiempo. Entonces, los veremos si Dios nos da licencia el día próximo. Entonces, estamos en el Domingo de Ramos. ¿Y qué es el Domingo de Ramos? Pues el misal dice, conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Y dice,
no puedo leerlo porque si lo leo todo no nos daría el tiempo, pero siquiera para decir, en este día la Iglesia celebra la entrada de Cristo el Señor en Jerusalén. Y entonces dice, celébrese esto de una manera solemne. Ojo, ojo. Tenemos que saber que el teatro, tal y como lo entendemos hoy, la representación, como aquí se dice, a lo vivo, es el comienzo de la, diría yo, de la degeneración de la liturgia. Porque la liturgia no es una teatralización, sino que la liturgia es una presencia sacramental. Sacramental. Quiere decir que estamos haciendo mención de lo sagrado. No estamos, acuérdense aquello que habíamos dicho, sacramentum y mysterium sacramentum. Y entonces es la presencia sacramental. Estamos acompañando en la entrada del Señor a Jerusalén. Es muy importante, es muy importante. Es graciosísimo porque, claro, es la conmemoración, primera fórmula, procesión. No va a haber procesión. Este año, por mor de la pandemia, no tenemos procesión. Y como no tenemos procesión, pues seguimos celebrando la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Ojo, insisto, no es la teatralización, es la sacramentalización. Es muy importante. Seguiremos diciendo porque esta idea me parece fundamental. Porque la liturgia está por encima de todo lo teatral. El teatro, quienes sepan de teatro, acuérdense los autos sacramentales, pero son muy antiguos y yo creo que es en el 10 donde se empiezan a hacer las primeras obras de teatro que se hacen en el atrio de las iglesias y se hacen los grandes calvarios, que son los calvarios románicos, que si Dios da licencia los veremos el miércoles próximo, pero ¡ojo! La teatralización no santifica, puede mover el sentimiento. El sacramento nos santifica y nos identifica con la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Y entonces, bien, la manera de celebrarse tiene diversas formas porque no siempre puede ser una procesión. La procesión, hay que tener en cuenta que las procesiones es algo que se tiene muy en cuenta y que son importantísimas en la historia religiosa y laica. No hay procesiones más que las manifestaciones llevando cualquier pancarta o estandarte para quejarse por. La procesión era la manera como el pueblo judío entraba siempre y paseaba. Hay que entrar en el Éxodo, pero cuando ya está el templo, la procesión era la manera de entrar y eran las procesiones y los salmos graduales, y eran graduales porque el templo de Jerusalén era una construcción elevada y había que subir por una rampa o por la escalera que está en el Muro de los Lamentos. A la derecha del Muro de los Lamentos se conserva el inicio de un arco que tiene un nombre inglés, pero no me acuerdo cómo se llama, porque lo descubrió este señor en el siglo XIX, y ahí se subía por escalinata, por una escalera, se subía a la explanada del templo. Y a la izquierda del Muro de las Lamentaciones había una rampa
que se conserva en parte, o sea, que para subir a la explanada del templo había que subir gradualmente por las escaleras, por eso era un salmo gradual y procesional. Entonces preparamos la procesión, que digo que es la primera forma en la que revestidos en la parte afuera, revestidos con ornamento rojo, se entra y antes de la entrada se hace la bendición, la oración, la bendición y la lectura del Evangelio que decíamos el día pasado. Son elementos que son los que dan el sentido, pero que dice, vamos a hacer una procesión, bendigamos los ramos y oremos. Este es el esquema, vamos a hacer procesión, bendigamos los ramos, la fuerza. Y entonces, rociados con agua bendita los ramos, entonces se hace la lectura del texto, según sea Mateo, Marcos y Juan y Lucas, se hacen según los días, según los meses, y se comienza la procesión poniéndole incienso, velas, acólitos, palmas. Es procesión en el sentido más estricto, donde se rezan los salmos propios, que son los salmos graduales del Señor y de alabanza, hosana al Hijo de David. Esta es la celebración. La segunda forma es no una procesión, sino una entrada solemne al presbiterio. Y entonces se entra solamente en la iglesia. Las procesiones suelen ser desde una iglesia hacia otra. La entrada, pues es entrar desde la sacristía o desde la puerta, se entra y cuando ya se ha entrado, lo que se hace es cantar el hosana, leer el Evangelio y entrar. Es la entrada. Y una tercera forma, una entrada sencilla, cuando pues el domingo próximo, si Dios da licencia, pues de pronto en las iglesias se suelen hacer la segunda forma, que es la de entrada solemne. Pues podía ser bendecir los ramos en un parque cercano y entrar procesionalmente, o sencillamente dar una bendición desde la entrada del templo y llegar al presbiterio, o entrar directamente al presbiterio y en el presbiterio hacer la bendición. Aquí hay una cosa muy curiosa, porque pues sería muy bueno bendecir los ramos y entrar. Pero resulta que la realidad es aplastante. Y entonces, acabada la misa del Día de Ramos, pues entonces todo mundo se acerca en tropel al presbiterio para que se bendigan los ramos. Y entonces, pues suele quedar que hay una procesión, entrada solemne o entrada sencilla de una bendición final. Bendito sea Dios. Pues, como sea. Pero lo importante es entender que se está haciendo el acompañamiento sacramental con Jesús que entra en Jerusalén. Estamos haciendo presencia. Hay una cosa muy bonita que la diremos sobre todo en algún momento posterior. Siempre la liturgia es porque hoy no lo veremos, pero con toda probabilidad el día próximo veremos el pregón pascual, y en el pregón pascual tiene un sentido plenamente litúrgico, porque dice, porque hoy nos ha salvado, porque hoy ha entrado, porque hoy es el eterno hoy. No es una película, es hoy. Hoy estamos celebrando la entrada del Señor. Me parece muy importante.
conmemoración de la entrada del Señor. Y ya tenemos después la Eucaristía, y la Eucaristía, como decía el día pasado, tiene una característica que es la lectura de la Pasión, que la Pasión será Mateo, Marcos o Lucas, según sea A, B o C, según sea el año que corresponda. Acuérdense, el ciclo C es el domingo cuyos guarismos cuyo número es múltiplo de 3. Entonces, ese es Mateo, Marcos y Lucas. Lucas es el 3, luego cuando es múltiplo de 3 es San Lucas. Y se lee de esa forma solemne, donde se lee mediante 3 personas, que ha sido toda la historia de la Iglesia. Pues hay pasiones famosísimas, las mentaba el día pasado y no me reprimo de volver a decir que pues la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach es la obra barroca por excelencia, mejor que cualquier Brandenburgo, pues la Pasión. Y para mí la Pasión de San Juan, que tiene todas las disonancias más propias de la muerte, y se celebra mediante 3 participantes: el que hace la narración, y luego Jesús, que es el personaje principal, y después el pueblo, que es el que contesta. Pues todas las otras personas se ven personificadas en el pueblo. Entonces se hace esa lectura. Es muy importante el hacer esa lectura, porque es litúrgicamente importante. Y es muy curioso porque ¿hay que estar de pie o hay que estar sentado? Pues yo siempre suelo tomar, porque no lo pone, no hace la distinción, pero yo sí suelo invitar a los fieles que se sienten, porque la liturgia no es para cansarse, no es para mortificarse, es para participar. Entonces queda esto. Entonces es tan hermosa esta. Y un apéndice que lo dice la liturgia una y otra vez, para que nosotros, los presbíteros y de ahí para arriba, no nos sentemos en la palabra, porque dice: terminada la pasión, si se juzga oportuno, oportunitate, puede hacerse una breve homilía. También puede guardarse un breve momento de silencio. Es gracioso porque invita a la homilía. Perdón. Que veo que la energía está que se quiere acabar. Y entonces hagamos aquí una conexión de energía que no divina. Bien. Entonces decimos que la homilía es un momento pro opportunitate, si se juzga oportuno. Es muy importante que pueda haber una pequeña explicación, pero lo dice de esa manera tan caritativa, porque dice hacerse una breve homilía, yo añadiría, apostillaría, para no aburrir al personal, porque claro, si usted ha escuchado la Sagrada Liturgia, la Pasión del Señor, pues, pero insisto, es participar. Bien, continuamos. La Eucaristía no tiene otras peculiaridades, ya la misa es con la procesión, que es el recordar y el participar de la entrada del Señor, es conmemorar, tener memoria recordar a Jesús que entró. Y claro,
tiene toda la fuerza espiritual. Pasamos, pues, acabada la misa de Ramos. Es muy curioso, si se habrán dado cuenta, que durante este tiempo de Cuaresma, después de la oración poscomunio, después de la comunión, hay una oración sobre el pueblo que es de gran riqueza para entender el sentido de lo que estamos diciendo. Bien, pasamos después al lunes, martes y miércoles, donde se celebra la Eucaristía y se pide siempre que el prefacio sea el prefacio de pasión. Decíamos el día pasado que anteriormente se hablaba de la semana de pasión como la semana última de Cuaresma, lo cual no quedó en la reforma litúrgica promovida por Pío XII y por el Vaticano II. Son Semana Santa, porque antes había cuadragésima, quincuagésima, o sea, y después Cuaresma, y no, son 40 días, pues, para centrar el espíritu de la Cuaresma. Entonces, lunes, martes y miércoles son los días en los cuales sencillamente estamos en el mismo talante de la Cuaresma. En estos días lo que hace la liturgia es seguir con las lecturas de San Juan y viendo cuál es el porqué de la muerte de Jesús. Llegamos con ello al día de Jueves Santo. Y el día de Jueves Santo vamos a tener dos momentos importantísimos. Primero, la misa crismal. La misa crismal es aquella en la cual el señor obispo se hace presente con su presbiterio. Y entonces es una misa en la que la Iglesia recuerda que somos un presbiterio, que alrededor del obispo, que el obispo es el que es la cabeza visible de la Iglesia particular, es muy importante. Y por ende, porque la Iglesia tiene esa tarea de santificar, que es la tarea del obispo. Leíamos, acuérdense, el día pasado estábamos leyendo el esplendor de la verdad, Veritatis Splendor, y me parecía simpaticísimo caer en la atención de que Veritatis Splendor, que es una recomendación del Papa para decir, oiga, se tiene que enseñar esto, esto y esto. ¿Y quién lo tiene que enseñar? El obispo. El obispo es el que enseña. Entonces, me parece que el obispo, y es el que hace piña, iglesia, colegio en la misa crismal. Porque la misa crismal es en la que se celebra la diócesis, se celebra el formar parte de la Iglesia. Es muy importante. Es una misa a la cual se invitan de modo especial, se invita a los presbíteros de la diócesis, teniendo en cuenta que ellos son los ungidos. Lo vamos a celebrar en la misa de la tarde. Son los ungidos por el Señor. Entonces, es más que necesario el tener conciencia de que estamos en la diócesis. ¿Y cuál es el signo que vamos a llamar el Sagrado Crisma? El Sagrado Crisma. ¿Por qué? Porque el Sagrado Crisma es el óleo con el cual se unge a los que son cristianos y para ser cristianos. El Sagrado Crisma es el óleo con el que se unge en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. En el orden de diversas maneras, pero es el crisma porque es el que nos hace, con el crisma se unge
unctus. Y el unctus, que es latín, en griego es Christos, Christos. Con el crisma se nos hace Cristos. Y todos los bautizados y todos los ungidos somos Cristos, Christos, ungidos. Por eso tiene esta Eucaristía de la misa crismal, tiene ese significado tan importante. Somos ungidos. Y cuando entonces el obispo bendice el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y especialmente el crisma, quiere decir que cuando se hace algo en la iglesia, se hace en connivencia con el obispo. Y el obispo lo hace en connivencia con el Santo Padre. Lo demás no tiene sentido. Para que todos sean uno. Veremos ahí la encíclica de su santidad Juan Pablo II. El crisma. Entonces, me parece tan bellísimo. Trae aquí, hay unas cuantas cosas, pero tenemos que acelerarle un poquito, pero es muy importante para que seamos ungidos con el Señor. Entonces, el crisma solo lo bendice el obispo. Es muy hermoso. En cambio, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos puede ser bendecido por un presbítero, pues o por derecho o por privilegio, pero por necesidad. El santo crisma no. El crisma lo bendice el obispo. El crisma es algo propio del obispo. Está hecho, todos los óleos, el de los catecúmenos, el de los enfermos y el crisma, están hechos con una materia remota, muy importante, que es el aceite y los aromas. Es muy curioso, cuando uno lee el ritual, dice, tiene que ser aceite de oliva u otro aceite. Es muy curioso, después del Concilio Vaticano II, hubo un cambio de materia que es importantísimo. Antes del Vaticano II, el aceite con el que se hacían estos sacramentos tenía que ser obligatoriamente aceite de oliva. Y si no era aceite de oliva, no había sacramento. En cambio, estamos con el misal del Vaticano II y la materia es aceite vegetal, no más. Puede ser cualquier aceite vegetal. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia lo puede todo en los sacramentos, que es lo que habíamos visto en Introducción a los Sacramentos. La Iglesia es la que tiene en sus manos el don de los sacramentos entregado por Jesús. Y uno de los hechos clarísimos es este, que es el cambio de materia. Ya no es aceite de oliva, es aceite. Y el que diga que es lo mismo el aceite de oliva que el aceite de otra cosa, pues por favor que vaya a cualquier supermercado y diga cuánto vale uno y cuánto vale el otro y verá que es totalmente distinto. Hay un cambio absoluto, pero es por la autoridad de la Iglesia, Sacrosantum Concilium Vaticano II. Entonces, el aceite y los aromas. El óleo de los catecúmenos se utiliza para la unción antes del bautismo y el óleo de los enfermos se utiliza para ungir a los enfermos en el sacramento de la unción de los enfermos. Se le pone, es un eufemismo, porque se le pone aromas, porque de suyo los óleos sagrados, cuando dice aquel, es un ungüento precioso que va bajando por la barba de Aarón hasta la franja de los ornamentos, era aceite perfumado, porque el aceite tomaba la consistencia y todos los perfumes y las plantas aromáticas hacían que ese crisma, ese sagrado óleo, fuese perfumado. En la actualidad,
hombre, me parece que a veces sí, como que quiere oler a algún perfume, pero si el aceite no es barato, el aroma debe ser menos barato, entonces tiene poquito, pero bendito sea Dios. Es crisma, bendecido con el obispo para manifestar que es la unción de Dios en el Espíritu para hacernos cristianos, Cristos, ungidos. Por eso a veces se dice, con muy buena intención, que los sacerdotes somos ungidos. Sí, claro, como todos los cristianos. Si no hay unción bautismal, no hay ninguna unción. La unción más importante es la unción del bautismo. Sin ser presbíteros, hay muchísimos que se van al cielo. Y con la unción presbiteral hay muchísimos que también o no, vaya usted a saber. Pero lo que sí es la unción del Espíritu, la unción del bautismo. Cristos, ungido. Bien, entonces es el crisma que lo unge, que lo bendice, y lo bendice los obispos. Los otros óleos pues los pueden ungir, los pueden bendecir. El óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, los puede bendecir otras personas, otros presbíteros pro auto opportunitate. Por oportunidad se puede hacer la bendición. Dice el ritual que la misa crismal tiene que ser el día de Jueves Santo u otro día. ¿Por qué? Pues porque lo importante no es que sea el Jueves Santo, lo importante es que sea manifestación del cuerpo de los presbíteros. Eso es lo importante. Bien. Se bendecían antes el óleo de los enfermos antes de la terminación de la plegaria eucarística, y el de los enfermos, el crisma y de los catecúmenos después de la comunión. Era una costumbre, pero suelen ponerse ahora después de la homilía de una manera más sencilla. Antes se hacían, pues está bien, pero bien. Entonces, ya una vez de que se ha hecho las oraciones, se ha hecho la homilía en la que se expresa esta realidad, se hace la procesión con los óleos. Los óleos pueden estar preparados o no, y entonces se bendice el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el sagrado crisma, que después se distribuyen normalmente en las oficinas de la diócesis. Bien, entramos después en el Jueves Santo. El Jueves Santo. Bien. El Jueves Santo es una manera de entrar. Ay, que me queda tantísimo todavía, Dios me ampare. El Jueves Santo es uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa. Saben ustedes que lo que celebramos, vamos a ver cómo lo dice directamente el ritual, porque no vamos a ponerle misa vespertina de la Cena del Señor. Lo que vamos a celebrar es la Cena del Señor. Primero eso de vespertina. Dice, no se hagan una misa más que una por la tarde y no más, y de pronto una para los enfermos. Y este año, como tenemos COVID, no tenemos sitio, pues haremos 4, pro auto opportunitate, por la oportunidad. No se prohíbe, y por eso es importantísimo. Es la misa de la vespertina de la Cena del Señor. ¿Por qué es misa vespertina? Porque nos sentimos unidos con Jesús, que en la tarde celebró la cena con sus discípulos. Dice el ritual que se celebre en las iglesias principales para que tenga una cierta solemnidad, que tiene que ser vespertina. Dice, pero claro, dice, sea vespertina, pero si hace falta, hágase una por la mañana para los enfermos. Y dice, la comunión tiene que ser solamente aquí
o en los enfermos. Pues bien, bendito sea Dios. Es hermoso el decir que nos tenemos que unir sacramentalmente, pero ojo, no teatralmente, sacramentalmente. Estamos celebrando un sacramento, no una función de teatro. Bien, lo dice de una manera muy bonita, dice que se adorne el altar de una manera sobria. No sé cómo lo dice así, creo que lo dice así, sensu estricto. Dice que se haga una ornamentación que sea de una manera sobria. La palabra, creo que la palabra que dice que sea sobria. O sea, claro, hay un dicho en estética que dice que lo menos es más. Entonces, si usted pone demasiadas cosas, pues es posible que lo único que haga es, pues eso, un adorno de hipérbole que no es. Bien. Tenemos que preparar los elementos, y los elementos que se preparan son la comunión, teniendo en cuenta que el día de Viernes Santo y el Sábado Santo no se va a celebrar la Eucaristía, por eso se hará acopio para que la reserva sea reserva para este día de Jueves Santo y los enfermos que pudiera haber, y el día de Viernes Santo, después de la recogida del monumento y la comunión del día de Viernes Santo. Bien, se canta el Gloria como última vez, porque ya no se volverá a cantar y la Iglesia queda en silencio con una sobriedad grande hasta el día, hasta la vigilia pascual. Se celebran 3 momentos, que es la institución de la Eucaristía, la institución del sacramento del orden y el sacramento y el mandamiento del amor. Esto por eso dice que se tiene que hacer una breve homilía para esta realidad, después de haber leído, el sacramento, la liturgia nos propone la lectura del mandamiento del amor en el Evangelio. Bien, acabada esta homilía, se llevaría a cabo el lavatorio de los pies. Y este año, pues la Iglesia dice, no se haga lavatorio de los pies. ¿Es antagónico litúrgico? No. La Iglesia tiene toda la autoridad para organizar y armonizar cuáles son los eventos litúrgicos. Por eso, este año no habrá lavatorio de pies, y es muy importante. Bien, se pasa después a la liturgia eucarística, o sea que hemos entrado, una vez que hemos entrado en la misa, se tiene en cuenta que se tiene que preparar todos estos menesteres para la misa, el lavatorio de los pies, si es que lo va a haber, y después para la procesión al monumento. Se hace la procesión de las ofrendas y es muy curioso, a ver si tiene que estar por ahí, pero bueno, no lo digo. Sí, aquí lo pone. Al iniciar la liturgia, si se desea, se organiza la procesión de los fieles, en la cual, con el pan y el vino, pueden estos presentar dones para los pobres. Si no me equivoco, esta es la forma más fuerte en la que en la liturgia se dice que tiene que haber dones para los pobres. Es el día de Jueves Santo. Es muy curioso. Normalmente, como no leemos poquito el ritual, pues hacemos ofrendas de sabe Dios qué, pero papas para los pobres menos. Entonces se hace la ofrenda del pan y vino y la ofrenda para los pobres. Se sigue la Eucaristía, y este es lo más importante. O sea, la Eucaristía tiene esos 3 momentos que era en la institución del orden, que es lo que hemos celebrado en la misa crismal, la institución de la Eucaristía, que es lo que estamos celebrando,
que es lo que estamos celebrando, el mandamiento del amor, que es el lavatorio de los pies, y todo ello queda resumido en un rito que es muy importante, que es el rito litúrgico de la procesión al monumento. Me parece, amados hermanos, que es procesión del Santísimo Sacramento para depositarlo en un lugar, al lugar de la reserva, preparado en alguna parte o en capilla convenientemente adornada. La procesión del Santísimo y el monumento son dos acciones litúrgicas, porque lo que hacen es recordar que el Señor está presente y está místicamente sufriendo. Hay que atender a Santo Tomás de Aquino cuando dice que en la Eucaristía Jesús está según estaba. Y hay una cosa muy bonita, pero dice, porque si Jesús hubiese consagrado, si alguien hubiese consagrado en el momento que Jesús estaba en el pretorio, el Jesús de la Eucaristía estaría en el pretorio. Hay una cosa, repito, que no es teatral, es mistérica, es un verdadero sacramento. Mucho cuidado. No es teatro. A veces se pone en estas cosas, se ponen vasos y copas y se teatralizan. No, no. Dice ahí, y se reserva y se lleva al lugar de reserva preparado en alguna parte de la iglesia, en alguna capilla convenientemente adornada. Lo importante es el sagrario. Y después dice que es lo que se lleva en procesión la reserva, ayudado los diáconos, se deposita el copón en el tabernáculo y algunos nos empeñamos, no, para ver si ponemos una custodia, si lo sacamos. Es que el sentido del sacramento de esta procesión del Santísimo es acompañar a Jesús que está misteriosamente y sacramentalmente sufriendo la pasión, y por eso lo acompañamos en el tabernáculo y se hace todas estas otras prácticas. Se pone el copón en el tabernáculo, se incensa, se quitan las cruces o se tapan y se desnuda el altar y apostilla al final. Y los que han participado en la acción litúrgica no tienen por qué rezar vísperas. Eso lo dice cada vez que es muy gracioso, pues bueno, pues no rezaremos vísperas. Pero esta es la acción litúrgica, es acompañar a Jesús en esta misa que tiene esos tres sentidos, que es la misa crismal, que no vamos a ir, no es fácil, pero saber que existe la misa crismal en la cual recordamos el presbiterio y Jesús que nos hace ungidos. Y después esta misa del Jueves Santo, la misa vespertina, que creo que yo la voy a decir a las 12 del mediodía y habrá otra a las 10 de la mañana. Estas misas, creo que es a las 10 o a las 9, da igual, está por ahí en el horario, estas misas, pero tienen esos tres sentidos: la institución de la Eucaristía, la institución del sacramento del orden, el mandamiento del amor. Entonces, este es la presencia litúrgica. Cuando estamos lavando los pies, lo que estamos recordando es el sacramento del amor, que Jesús se puso a lavar los pies, y ese es el signo. Y las copitas que ponemos no son el signo es la Eucaristía que está guardada en el sagrario. Es muy importante. Y no rezamos las vísperas. Continuamos hacia adelante. En el Viernes Santo, que es el Viernes Santo, tienen es Viernes Santo en la Pasión del Señor. Las traducciones pueden ser varias, pero es que
le ponen su momento. Es el Viernes Santo en la celebración de la pasión del Señor. Y pudiera haber miles de otras devociones, insisto, miles de otras procesiones que después se pueden hacer. Para eso, pues vayan a Popayán, es una verdadera maravilla. Las procesiones payanesas o las procesiones también de Montpó, porque los de Montpó, decimos los que no somos momposinos, Montpó, pues tienen unas procesiones hermosísimas que lo que hacen es eco de lo que hemos celebrado. Pero lo que se ha celebrado es el sacramento. Bien, en el Viernes Santo de la celebración de la Pasión del Señor, hay que tener muy en cuenta que no se celebra la Eucaristía. Y estamos en la sacramentalidad. En la sacramentalidad. Es liturgia. Es liturgia. Todo lo que vamos a celebrar ahora, que vamos a decir, es liturgia. ¿Y cuáles son las celebraciones litúrgicas que no eucarísticas? Tiene un tercer momento eucarístico. El Viernes Santo se celebra, en primer lugar, la liturgia de la palabra, que es la lectura de la pasión, y la oración universal. En segundo, la adoración de la Santa Cruz, y en tercer lugar, la Sagrada Comunión. Es una liturgia de la austeridad. Se desnuda todo el altar no tiene ni mantel, solamente se pone en el ambón, si es que hay ambón, se pone el misal para la oración y nada más. El sacerdote se postra y sin decir ni oremos, dice la oración, se lee la pasión, acabada la pasión, de la lectura de la pasión, se hace la oración universal, que es una oración en la que se invita a postrarnos y a levantarnos. Después se hace la adoración de la cruz y la adoración, ojo, me parece muy importante un detallito. Si usted coge el misal, la segunda parte tiene una palabra que para algunos es escándalo. Qué pena, que se escandalice, pues que se rasgue las vestiduras. Es la adoración de la Santa Cruz. Pero no se adora el palo. Lo que se adora es a Jesús que muere. Y se adora el instrumento de la pasión. Esa adoración, por eso dice la adoración universal, que se puede hacer de tres maneras, que son la presentación. La presentación se pone son dos maneras. Procesión o presentación. La presentación, en el altar mayor se dice: mirad el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Se quita la parte de arriba, se quita la parte de la derecha, se quita todo cantando este es el árbol de la cruz. O de la procesión, que se entra desde la puerta de la iglesia con el Cristo destapado y se canta: este es el árbol de la cruz, en la mitad este es el árbol de la cruz, y cuando ya se llega al presbiterio, este es el árbol de la cruz. Como digo, es una liturgia absolutamente sobria. Primera parte, lectura de la pasión y oración universal. Segunda parte, adoración de la cruz. Y ojo, la adoración de la cruz, lo dice el misal, dice: cuando hay una aglomeración de gente, es muy prudente poner la cruz en alto e invitar a todos que de rodillas adoremos, que es lo que obligatoriamente tenemos que hacer durante este año. Y luego, en tercer momento, la Sagrada Eucaristía. Se toma el Santísimo desde el monumento, porque así lo dice en la adoración, en la cruz, que me parece, porque es que a veces se hacen, dice, sí, traslada el Santísimo Sacramento del lugar de la reserva al altar por el camino más corto.
al monumento le ha dicho el lugar de la reserva. O sea que desde el monumento se trae al altar, se da la comunión, se reza el Padre Nuestro, se da la comunión y no se bendice, solamente se despide. Es, repito, la manera más sobria. Entonces, tenemos que en esta Semana Santa, el domingo, acompañar al Señor. El Jueves Santo, celebrar la Eucaristía, el orden y el amor. En la Eucaristía, con lavatorio o no, y procesión al monumento. Viernes, adoración de la Santa, lectura de la Pasión de San Juan con las preces pertinentes, adoración de la Santa Cruz y comunión. Y entonces quedamos, el viernes no se ha dicho misa, el sábado no se dice misa, y lo dejamos para el día que viene, porque ya el tiempo no da, y entraremos en la vigilia pascual. La vigilia pascual es el gran día en el cual lo que celebramos es la resurrección del Señor. La vigilia pascual será el momento importante. Antes de la liturgia, antes de la reforma de Pío XII, la vigilia pascual se celebraba el sábado de gloria. El sábado en la tarde se celebraba. Era el sábado de gloria. En la actualidad no. Es la vigilia de la noche del sábado al domingo. O noche que solo tú sabes, conoces el momento en que que resucitó el Salvador. Así dice el pregón pascual. Y entonces, simplemente terminar diciendo que en esa vigilia pascual, la cual repasaremos una vez que ya haya sucedido, tenemos el primer momento, que es el fuego, con la bendición, procesión y pregón pascual. El segundo momento, que será la liturgia de la palabra, donde se harán X lecturas según se puedan no hacer, y después la liturgia bautismal, donde se hace la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales para acabar en la plenitud. Y la plenitud, amados hermanos, es la Eucaristía. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos celebrado desde el miércoles de ceniza tiene un sentido: recibir a Jesús resucitado en la Eucaristía de medianoche. Este es el momento más importante. Lo veremos con mayor detalle porque es de una riqueza importantísima, y lo veremos el día próximo, después de que hayamos repasado también las lecturas, porque es el sentido de nuestra fiesta. Jesús resucita y viene a nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo.